Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Manuel Molano. Él es el director general adjunto del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Yo estoy muy bien. ¿Cómo están ustedes, Mari Carmen, Pepe? Bien, gracias. Oye, Manuel, cuéntanos, vimos fue el jueves de la semana pasada, anuncia la CRE esta nueva norma, estas modificaciones a la norma oficial mexicana 016, en la que va a facilitar la importación de gasolina procedente de Estados Unidos con un mayor octanaje de etanol, excepto en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, porque pues no hay certeza del daño ambiental que pueda producir, lo cual ustedes junto con el CEMDA, el Centro Mexicano de Desarrollo Ambiental, publicaron una nota que a mí me llamó mucho la atención y que en principio les doy la razón. ¿Cómo es posible que en 3 ciudades digan que ahí no se aplica porque puede tener problemas a la contaminación y en el resto del país sí, cuando muchas ciudades ya tienen problemas de medio ambiente, no solamente las 3 metrópolis? Yo creo que hay varios problemas y me sorprende un poco el cambio de criterio de la CRE y de la Secretaría de Energía. Digamos, en junio del 2016 sale una presentación institucional de la CRE y de todo lo que hacen, muy buena, que lleva el nombre del comisionado presidente Guillermo García Alcocer. Y hay una de las láminas en donde dice que pues realmente no es recomendable, y así está establecido en la Carta Mundial de los Combustibles, el uso de alcoholes como oxigenantes en las gasolinas. Y hay varias razones para que esto sea así, Mari Carmen. Una de ellas es que aumentan los compuestos orgánicos volátiles en el aire, y este es uno de los precursores de la formación de ozono. De hecho, pues esta lámina de la que te hablo, de la presentación de la CRE, que pues es pública, tú la puedes buscar en internet. Cuando tienes mezclas de 10% etanol, tienes incrementos de la producción de ozono de más del 600%, que digamos el ozono es una de estas cosas raras que tiene que ver con tratamiento de aguas residuales, tiene que ver con basureros, tiene que ver hasta con lo que dejan los perritos, pero pues no puedes meterle una mezcla mayor de de compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera. Y hay otras preocupaciones que son más de índole de competitividad. En 2008-2009 vimos un incremento muy importante en el precio de los alimentos en todo el hemisferio, derivado de la decisión de los estadounidenses de empezar a utilizar maíz para fermentarlo y producir alcoholes y mezclarlos en las gasolinas. Es una muy mala idea en términos del equilibrio de la agricultura y el medio ambiente, poner a la tierra a competir entre la comida y la energía. Y bueno, pues está esta evidencia de los precios. Realmente lo que creo es que la CRE sí tendría que pensar que sí hay costos para los particulares. Por a mí lo que me sorprende es que salgan con una manifestación de impacto regulatorio diciendo pues que esto no representa ningún tipo de costo para los particulares. Yo creo que sí se cambian los precios relativos de varios mercados y entonces se generan externalidades negativas al medio ambiente, y eso implica pues que tendríamos que tener una discusión más amplia del tema, ¿no? Nos sorprendió un poco también que se fueran por la libre, ¿no? Manuel, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Hola Marco, ¿cómo te va? Bien, Manuel, mencionas que se fueron por la libre, que debería de realizarse una discusión más amplia. En tu opinión, ¿cómo tendría que fincarse pues esta norma oficial mexicana 016 para que cumpla realmente con la expectativa de todos? Bueno, mira, de entrada el argumento de queremos que la importación de gasolinas se haga en condiciones en donde pueda yo traer gasolinas mezcladas de California que traen esta norma, sí me parece un poquito engañoso, porque el etanol no funciona así. Los éteres, como el metilterbutil éter, sí se pueden mezclar en la refinería y se pueden meter en un ducto. El etanol no, porque tiene una propiedad física que atrae agua. Yo no lo puedo meter al sistema de ductos, porque llega a la gasolinera con mucha agua. Entonces se tiene que mezclar en la gasolinera. Entonces, en un mercado como el mexicano, donde pues
hay ordeña de ductos, ¿no? Todo el tema del huachicol, pues también me preocupa que haya una cantidad no determinada fuera en el mercado de gasolina sin acabar, sin los oxigenantes, y que pues les puedas meter cualquier tipo de alcohol y que no sea tan fácilmente distinguible cuál es la buena y cuál no. Necesitas anticorrosivos para los motores porque pues estos alcoholes son mucho más corrosivos. A mí también me preocupa que pues probablemente en México pues se los pondríamos a los coches que tenemos, y eso es un parque vehicular viejo, y entonces pues eso implica que probablemente la combustión de estas gasolinas oxigenadas con alcoholes no sea tan eficiente como esperarías en un país donde el parque vehicular es nuevo como los Estados Unidos. Entonces, digamos, todo esto sí debería ponerse en una manifestación de impacto regulatorio. Para eso son, o sea, digamos, el instrumento fue creado para que así se utilizara, ¿no? Y bueno, digamos, el análisis económico de lo que implica esto para los consumidores de tortillas, para los consumidores de maíz, para los consumidores de carne, pues creo que también tiene que analizarse. Gabriel Cuadri, por ejemplo, ha hecho mucho análisis sobre el tema, y el incentivo de largo plazo es muy malo. Lo que estás haciendo pues es incentivar a que pues desmontemos montes y selvas para poner caña y poner maíz y venderle alcohol al sector de energía. Entonces, yo creo que no es así tan sencillo como, bueno, pues estamos permitiendo un límite superior. No quiere decir que mañana todas las gasolinas en México van a oxigenarse con etanol y con éter, pero pues sí abres la puerta a meter una distorsión grandota. Sí, pues sí, hay riesgos. La verdad es que yo lo veía. ¿Qué tal, Manuel? Saludos, José. Hola, Pepe. ¿Cómo te va? Fíjate que yo lo veía, la verdad, cuando vi la nota, la sentí bien en el sentido de que, bueno, si vamos a importar gasolina, si ese va a ser el competidor de Pemex, si eso va a ayudar a la liberalización del precio de la gasolina para que ya empiecen a darse esas gasolinas, se me hacía hasta cierta manera lógico tener una norma muy similar o prácticamente igual a la de Estados Unidos, pero bien nos dices, hay muchos otros pasos a seguir. Ahora, ¿cómo hacerle? ¿Cómo sí hacerle? ¿Qué tendríamos que seguir, Manuel? Pues mira, digamos, sí creo que tendríamos que tener la discusión mucho más seria. Creo que tendrían que traer a más expertos en el tema. La NOM 016, la original, pues tenía estas consultas con el Centro Mario Molina, con SEMDA, INCO participó también. Hay una parte, este cambio pues fue simplemente un bandazo regulatorio sin consultarle a nadie. Tenemos en las ciudades un problema de ozono, y ese ozono tiene que ver con compuestos orgánicos volátiles. Vas a tener más compuestos orgánicos volátiles si le pones etanol a las gasolinas, eso es un hecho, ¿no? Y entonces pues es una implicación que hay que medir, y pues francamente lo que yo quisiera es pues que la CRE no decidiera solo sobre el tema, ¿no? Francamente, pues tampoco me explico el cambio. Digamos, el año pasado también el secretario Caldwell en el Baker Institute dio una conferencia muy grandota sobre la reforma energética, y una de las cosas que decía es que México no le iba a entrar a los alcoholes en las gasolinas porque no estaba seguro de que esa fuera una decisión sensata. Entonces, a lo mejor están viendo algo que no estamos viendo el público, y sí me gustaría pues que nos explicaran, ¿no? Seguramente la CRE tiene más información que nosotros, y pues bueno, pues ahora, esto creo que sería útil abrirlo, ¿no? Ya es un hecho, o sea, ya se publicó, ya se van a empezar a importar, y te aviso que vamos a tener de regreso a Guillermo García Alcocer, y antes se consultaba, y en esta ocasión no se consultó. Pues sí. Digamos, ese es un poco la extrañeza con el tema. Ahora, en realidad creo que el incentivo de largo plazo de utilizar alcoholes en las gasolinas no es razonable. O sea, en el caso brasileño no las usan como oxigenantes, se las meten directo a los coches. Bueno, viene de Estados Unidos y los gringos no se mueren, ¿eh? Pero ya no sabemos que era un corte. Pero sí se mueren, Mari Carmen. O sea, sí, está perfectamente demostrado que la combustión de alcoholes genera aldehídos, y ese es un cancerígeno. Oye, nos tenemos que ir a un corte. Gracias, Manuel. No, gracias. Bueno, qué gusto escucharlos. Gracias, Manuel. Hasta luego.
Solo con Santander podrás ser uno de los 7,000 ganadores. Guillermo, buenas Hola, noches. Guillermo, bien. Oye, pues no sé si tuviste oportunidad de escuchar la entrevista con Manuel Malana, el director adjunto del INCO, pero si no, te hacemos la pregunta, Guillermo. Al principio el viernes que hablamos contigo sobre la NOM 16, parecía muy lógico que ante el retraso que tiene Pemex en la temporada abierta, ustedes hubieran agilizado la norma o modificado la norma para agilizar la importación. Sin embargo, resulta que, bueno, efectivamente en las 3 grandes ciudades no aplica porque no hay certeza del impacto ambiental, y en el resto del país sí. Y entonces uno de los puntos que tiene el IMCO es, bueno, ¿y por qué el resto del país que ahí no va a contaminar cuando hay zonas que sí son altamente con elevado tráfico, y que no los consultaron, que no consultaron al Centro Molina? Platícanos un poco, ¿sí es así como fue como un madruguete esta, no? Mira, te comento, Mari Carmen, te agradezco mucho el espacio. La norma viene, como tú sabes, de una discusión amplia, y tuvimos el apoyo, obviamente, de la Secretaría de Energía, de la Secretaría de Medio Ambiente, y muy importante, del Instituto Mexicano del Petróleo. El Instituto Mexicano del Petróleo nos ayudó, y de hecho nos está ayudando muchísimo. Valdría la pena que platicaran ahí con su director, y nos puso en varios documentos algunos elementos, ¿no? Hicieron algunas pruebas en el resto del país, y ellos llegan a la conclusión de que la mezcla de 10% de etanol en el resto del país no aporta un cambio respecto de la gasolina con MTBE, que es el oxigenante que tradicionalmente se utiliza en México. Eso obviamente nos lo pusieron por escrito, y hay varias documentaciones a ese respecto. Y esto nos ponen, por ejemplo, aquí en un oficio que tengo en mi mano, el propio INP me dice: la propuesta para permitir la introducción de gasolinas con 10% de etanol en las regiones consideradas como el resto del país se considera técnicamente viable y se sustenta en los trabajos hasta ahora realizados en México por el propio instituto, pero también en una amplia experiencia internacional. Entonces, en el caso del resto del país, donde no tienes condiciones de altura, de presión y concentración de vehículos que tenemos en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, la tranquilidad que tenemos es que el IMP nos avala que estamos haciendo lo correcto. Entonces, en ese sentido, no tocamos las zonas metropolitanas. El estudio del resto del país está hecho por el IMP, y lo que nos queda y resta por hacer es el estudio específico de la Ciudad de México, de Monterrey y de Guadalajara. A ese respecto, pues tenemos al IMP con ya la prueba diseñada, tiene ya una prueba de cuántas horas vehículo va a tener que recorrer en la Ciudad de México, cuántas pruebas va a tener que hacer en sus laboratorios, que por cierto les invito a visitarlos, es increíble lo que tiene el IMP en infraestructura, y en ese sentido ahí tomaremos, pues en un futuro, cuando acaben las pruebas, se tengan todos los elementos, qué va a pasar con las 3 zonas metropolitanas. Ahora, en el resto del país, la gasolina que va a entrar es de alta calidad. Yo no sé si ustedes lo traigan en el radar, pero el azufre que va a entrar con esta gasolina va a ser de 10 partes por millón, cuando en el resto del país hoy en día la norma establece 30 partes por millón. El azufre es uno de los contaminantes más importantes. El benceno también vendrá en menor medida en la gasolina con la calidad norteamericana. Y lo que es bien importante es que va a venir con una prueba de emisiones esta gasolina, que es la que se exige en California, que es la que se exige en Denver, que tiene una altura similar a la nuestra, y en ambos lugares se da la gasolina con etanol al 10%. Alcancé a escuchar al final, Mari, que decías que pues en Estados Unidos tenían estas condiciones, ¿no? Y yo creo que es lo que nos tenemos que preguntar. Si México va a tener una regulación similar a la de California, que es el estado más comprometido con el medio ambiente que existe, yo creo que a nivel mundial, y si eso nos ayuda a tener una mayor competencia, que es lo que mencionaban Marco y Pepe por ahí, pues yo creo que estamos en el lado correcto del argumento. La realidad es que esto va a dar la posibilidad de que haya competencia en el norte del país muy rápido, porque la infraestructura ya está del otro lado. Vamos a empezar a ver ciudades con este producto y poco a poco desarrollando consumidores
que utilicen el mismo e infraestructura asociada al mismo proyecto. Entonces, nosotros queríamos aclarar nada más este tema. Así es, Guillermo. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Gracias, Marco. ¿Qué tal? Guillermo, ¿nos puedes decir, tiene algún efecto la emisión de contaminantes, esta gasolina, con relación a cancerígenos que nos mencionaba Molano? La gasolina tiene ciertas propiedades y genera emisiones. La gasolina que entraría, que es una opción, Marco, yo creo que también es importante que sepa el auditorio que la norma y las calidades que se establecían en esa norma hasta hace una semana se mantienen, y puede optar el comercializador a traer la calidad que tiene la gasolina en Estados Unidos. Oye, Guillermo nos va a agarrar la guillotina, ya sabes cómo es esto. Adiós, Guillermo, gracias. Gracias, Guillermo García Corser. Un beso y vamos a corte.